En esta hora les invito a que se pongan de pie para poder hacer una oración y dar inicio a la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Padre mío, en esta hora, Señor, te doy gracias por permitirme una vez más estar en tu casa, que es tu casa de oración, Padre mío, para poder dar tu mensaje, Padre mío, esperando que mis palabras le lleguen al corazón de cada persona que se encuentra reunido en esta hora, Padre mío. En esta hora te pido que seas tú quien hable por mí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si gusta, puede sentarse, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Les comentaba yo que estoy agradecido con Dios de que cuando andaba en el mundo no conocía nada de las cosas de Dios, igual como todos nosotros. Todos pasamos por el mundo, muchas las veces no conocemos a Dios, no conocemos lo que es el Espíritu Santo. O sea, muchas las veces queremos ser nosotros. Yo puedo, yo soy enérgico, yo soy más que aquella persona, o queremos saber más que los demás, Yo siento que muchas las veces todos pasamos por ahí, pero es un proceso que todos tenemos, porque dice la palabra de Dios que muchas las veces Dios envía a personas a hablarnos de la palabra de Dios, pero muchas las veces no entendemos, no queremos acercarnos a la casa de Dios por X motivo, Dice la palabra de Dios que muchos son los que oirán la palabra de Dios, pero pocos la recibirán y muy pocos se acercarán a Dios, Y en la palabra de Dios nos dice también que cuando éramos del mundo no conocíamos nada de Dios, así nos dijeran, no entendíamos, siempre queríamos ser nosotros, pero ahora que somos de Dios, ya tenemos el conocimiento de Dios y somos otras personas, Si gustan abrir la palabra de las Sagradas Escrituras en Proverbios capítulo 30, versículo 1 al 8. Aquí en la palabra de Dios dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que el varón Itiel, Aitiel y Aucar. Es una profecía, Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Lo que les hablaba, cuando andábamos en el mundo. Decíamos, yo soy más rudo que tú, yo sé esto, queríamos saber todo, Y en el versículo 2 de Proverbios, capítulo 30, dice, ciertamente, en el 2 dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, o sea, no conocíamos a Dios, Yo ni aprendí sabiduría, no conocíamos lo que era la sabiduría antes de acercarnos a Dios, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Son preguntas que muchas las veces nos hacíamos y no conocíamos, por lo mismo de que cuando andábamos en el mundo no nos acercábamos a una iglesia para poder conocer a Dios, o no nos dábamos tiempo más que nada, Por eso nos habla aquí cuando andábamos en el mundo. Pero ya cuando conocemos a Dios nos dicen, toda la palabra de Dios es limpia. El escudo a los que en él esperan, es limpia el escudo de los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no reprendan y seáis hallados mentirosos. Dice la palabra de Dios que debemos de hablar conforme a las Escrituras y como viene en la palabra de Dios.
Y nos dice en el versículo Proverbios 3:7, dice: dos cosas te he demandado, no me niegues antes de que muera, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de Dios. Esta palabra de Dios nos habla porque muchas de las veces, cuando no conocemos a Dios nuestro Señor, estamos en el mundo, muchas de las veces nos encontramos con alguna necesidad y lo primero que hacemos es renegar de Dios, o que tenemos algún problema igual, siempre estamos renegando cuando no conocemos a Dios, pero la palabra de Dios nos dice más adelante, hay un versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora que conocemos a Dios, podemos decir, si me encuentro alguna necesidad, puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en un problema, igualmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo digo? Porque todos estamos confiados ante Dios, que Dios es el que va a hacer la obra en cualquier necesidad que tengamos. Por eso muchas de las veces tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a vivir conforme a lo que tenemos, ya sea en la pobreza, en la riqueza o en las necesidades. Yo siento que al ponernos nosotros en manos de Dios, o poner todos los problemas en manos de Dios, las cargas son más ligeras, porque así lo dice la palabra de Dios, Si podemos ver Filipenses capítulo 10, versículo 11, 12 y 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10, 11, 12 y 13. Aquí vemos cuando Dios ya le contestó, cuando le pedimos no me des riquezas ni pobrezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie de ti y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Aquí Dios ya nos está contestando, dice: en gran manera me regocijé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Vemos cómo Dios ya nos contestó aquí, Dios ya nos dio todo lo que le habíamos pedido, y nos dio la oportunidad de estar con Él. Ahora dice la palabra de Dios, lo que estamos hablando, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Si viviera humildemente y sé tener abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, abundancia en todo, y porque estoy enseñado así para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí vemos que si nosotros ponemos todas nuestras cargas en manos de Dios, Dios va a responder a todas nuestras peticiones, o dependiendo del tipo de problema que tengamos, las cosas van a ser más ligeras. Dios va a responder a su tiempo. Y dice en el versículo 13 de Proverbios 30, dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso, por así como dicen, es un proceso que todos llevamos. Ya cuando nos acercamos a Dios, conocemos de la palabra de Dios,
empezamos ya a entender las cosas, ¿va? Lo que Dios, de qué manera nos habla Dios a todos. Muchas veces nos habla de diferentes maneras, ¿va? A través de enfermedades, a través de problemas, a través de problemas económicos, ¿va? Por eso dice en la palabra de Dios: Señor, no te pido riquezas ni pobreza, simplemente que me enseñes a vivir conforme a tu voluntad y a lo que tengo, ¿va? Y para eso dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igualmente a mí cuando me dicen: José, vas a dar el mensaje, ¿va? Yo igualmente digo yo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé que voy a poder, porque estoy en manos de Dios, ¿va? Y dice la palabra: todo lo que pidieres en mi nombre, yo te lo daré, ¿va? Por 17, gracias. Segunda de Corintios 5:17. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando ya estamos en el camino de Dios. Estaba hablando desde que andábamos en el mundo, al saber pedirle a Dios de acuerdo a las necesidades que tenemos, y cómo Dios nos ha enseñado a vivir, ¿verdad? Porque dice en la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos que aquí ya estamos en el camino de Dios, ¿va? Ya la persona vieja ya la dejamos atrás, el yo soy ya lo dejé atrás, ahora sabemos que dependemos de Dios, ¿va? Si vemos en Efesios capítulo 2, versículo 13, dice en la palabra de Dios: pero ahora con Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿va? Vemos como antes, cuando estábamos lejos del Señor, no lo conocíamos. Ahorita vemos que ya Dios nos hizo personas nuevas en Cristo, tenemos el conocimiento de Dios, y ahora somos salvos, ¿va? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Dios, ¿va? Somos hechos por la sangre de Dios ahora, que estamos en el camino de Dios nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿va? Vemos que dice en la palabra de Dios: ahora no hay ninguna condenación a los que andamos en Cristo Jesús, en el camino de Dios nuestro Señor, ¿va? Haciendo su voluntad y conforme a su voluntad. Porque en el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que ya como Cristo Jesús ya nos ha liberado del pecado en el que andábamos, en la muerte, de cuando no conocíamos a Dios nuestro Señor, ¿va? Queríamos ser nosotros, nos dejábamos llevar por el mundo y pues andábamos mal, ¿va? Pero aquí vemos que ya los que andamos en el camino de Dios, Dios nos ha hecho nuevos y nos ha cambiado. Si pueden buscar Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿va? Todos los que venimos a la casa del Señor, ¿qué hacemos? Nos regocijamos en el Señor.
Dios nos bendice de gran manera, va, por eso dice regocijaos en el Señor. Si pueden buscar Juan 15, versículo 4, Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, cuando lo hayan encontrado pueden decir un amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en Dios nuestro Señor. Dice en la palabra de Dios, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, ¿va? Bien nos dice la palabra de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Va bien clarito, nos dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros somos el pámpano, el que permanece en Cristo Jesús. Él permanece en nosotros y nosotros en Él. ¿Va? Así de que nos podemos gozar en Dios nuestro Señor, sabiendo, ¿va?, que Dios nos va a recompensar de alguna manera. ¿Va? Le digo a mi esposa, cada vez que me ponen a predicar, dar el mensaje, es una bendición muy grande para nosotros. Dios bendice al dador alegre, ¿va? Y si Dios ve que nosotros le estamos sirviendo, Dios nos va a bendecir de gran manera. Y yo cada vez que doy el mensaje, siento que Dios me bendice bastante, ¿va? Porque a pesar de que no puedo trabajar, pues Dios me ha sacado adelante, ¿qué puedo decir, va? Me ha dado todo. Y siento que al servirle, entre más le sirvo, más bendiciones. Hacia mí, hacia mi esposo y hacia mis hijos, ¿va? Por eso nunca hay que decir no cuando nos invitan a, ya sea a dirigir o a dar el mensaje, porque es una bendición como no se imaginan, ¿va? Es una bendición y siento que la vida es más, ahora sí, se siente uno más relajado porque nos sentimos protegidos por la mano de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, el que permanece en mí, yo también permanezco en ustedes, ¿va? Si podemos buscar Romanos capítulo 15, versículo 12 y 13. Romanos 15, 12 y 13. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en él creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí lo dice bien especificado. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer. ¿Qué debemos de creer? En Dios nuestro Señor, que nos va a llenar de gozo, paz y esperanza en Dios nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, este mensaje, esto es parte del mensaje, va, de la palabra de Dios, pero más que nada quise decirlo bíblicamente porque la palabra de Dios lo dice, que si vamos a hablar algo, lo hablamos conforme a las escrituras, va, sin agregar o quitar, porque si no Dios nos diría mentirosos. Esto más que nada como agradecimiento a Dios y a la vez al hermano Jorge Chávez, que por medio de él, puedo decir por medio de él, que Dios lo puso en mi camino, es que estoy aquí.
Porque si yo no hubiera conocido al hermano Jorge y la hermana Marina va, pues yo anduviera en el mundo. Pero bendito, pero gracias a Dios que Dios lo puso en mi camino y a través de ellos he estado en comunicación, en las buenas y en las malas. Siempre que he estado malo, pues él me ha hablado, ¿va? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y por eso es que estoy muy agradecido con Dios nuestro Señor, que lo haya puesto en mi camino, y más que nada de que sabemos que todo lo que estoy hablando es un proceso. Es un proceso. El haber llegado yo aquí no quiere decir que de la noche a la mañana vine y me saqué aquí, va. Es un proceso, les hablo de cuando estaba niño. Pero bendito sea Dios que me acerqué. Yo era del mundo, no conocía a Dios y siempre quería ser yo. Pero conocía la palabra de Dios y en el transcurso del tiempo Dios me ha ido concediendo todas mis necesidades. Ahora sí, como dicen, Dios me ha ido moldeando, porque sabemos que es un propósito, y es como cuando vamos al kinder. Empezamos por un kinder, primaria, secundaria, hasta que llegamos a una preparación. Igualmente, a mí me pasó lo mismo, pero en esta vez como agradecimiento a Dios nuestro Señor y al pastor Jorge Chávez, por eso preparé el mensaje, va, ese cortito. Pero igualmente, después de haber pasado este proceso, que estamos ya en el conocimiento de Dios, también dice en la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Después de haber pasado este proceso, este conocimiento que ya lo tenemos, va, Dios nos exhorta como a sus discípulos, ir, predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones, va. No dice que nomás ir y predicar el Evangelio a Madero, a Tampico, porque dice en la palabra de Dios que cuando Dios mandó a sus discípulos, dice en la palabra de Dios que ellos andaban predicando la palabra de Dios en las calles, en las plazas, y donde quiera que iban pasando, ya sean en iglesias, en las sinagogas, en los concilios, o sea, en diferentes lugares estuvieron presentes, va. Igualmente, cuando Dios nuestro Señor los mandó a llevar el mensaje, le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre levantarán gente que está tirada en el piso. Por ejemplo, nos dice en la palabra de Dios, nos habla de una persona que estaba cojito de un pie, se encontraba en un templo que se llama el Templo de la Hermosa, va. Nos dice en la palabra de Dios que ahí llegaron los 12 discípulos, hicieron un milagro, no ellos, sino Dios nuestro Señor. Pero también nos habla que la gente que se encontraba reunida en la iglesia, se asombraron, y en vez de decir gracias Señor, se asombraron con ellos porque hicieron el milagro, ¿va? Con los 12 discípulos de Dios nuestro Señor. Pero al ver eso, los discípulos de Dios también se molestaron, dijeron: ¿por qué me ven a mí? ¿Por qué me alaban a mí? Yo no hice el milagro. El milagro lo hizo Dios nuestro Señor, ¿va? Pero sabemos que Dios nos da potestades de hacer milagros, levantar enfermos y en su nombre salir adelante, ¿va? Por eso, pero antes de ir a evangelizar o llevar el Evangelio, es un proceso del que les dije, que todos tenemos que pasar, ya teniendo ese conocimiento, siendo personas nuevas en Cristo. Entonces sí, dice la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio. Si pueden abrir las Sagradas Escrituras en Marcos, capítulo 16, versículo 15, 17, 18 y 20. Ahí es lo que vamos a ver, lo que
les estaba hablando de la palabra de Dios, ¿va? Dice en el versículo 15, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí vemos cuando Dios, nuestro Señor, le estaba encomendando a lo que iban a hacer. Por eso le digo que Dios, nuestro Señor, primero recibimos una preparación, y ya después de esa preparación, lo que sigue, que es ir y predicar el evangelio, va a todos los vecinos, en las colonias. Y en el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿va? Vemos como Dios nuestro Señor los está enviando a dar el mensaje a todas las naciones. Les está diciendo que echarán en su nombre fuera todo demonio, que hablarán lenguas, pero dice bien en la palabra de Dios, echarán en mi nombre fuera todo demonio, ¿va? Así de que todos sabemos que el milagro viene de Dios, y Dios es el que hace el milagro. En el versículo 18 nos dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí estamos viendo, va, todo lo que Dios les encomendó, y que en su nombre nuevamente, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, ¿va? Porque todos sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios dice que en su nombre beberán cosas mortíferas, es que sabemos que todo lo que dice Dios nuestro Señor es perfecto, ¿va? Y en su nombre igual nos da potestad de hacer milagros, y así bebieres lo más feo que haya, no nos hará ningún daño, ¿va? En el capítulo 20, en el versículo 20 nos dice, y ellos salieron predicando a todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí vemos, va, que ya salieron predicando en todas partes, ayudándoles. Sí, aquí vemos que ya ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confiando la palabra con las señales que seguían. Vemos que Dios nuestro Señor iba con ellos, va, en ningún momento iban a estar solos. Y acá podemos ver aquí ya salieron a dar el mensaje, va, y como les dije, ellos andaban en las sinagogas, casa por casa, en las iglesias, en los concilios, o sea, todas las partes aprovechaban para hablar de la palabra de Dios. Y a la vez vemos cómo cuando salieron a dar el mensaje, salieron 12, pero cada vez se iban multiplicando, se iban haciendo muchos, ¿va? Por eso la palabra de Dios nos dice ir y dar el mensaje a toda criatura. Pero igualmente nos dice que muchos oirán la palabra de Dios, pero pocos la recibirán, ¿va? No todos aceptan a Dios nuestro Señor, lo dice la palabra de Dios. Podemos ver en Hechos capítulo 2,
versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mi palabra. Va, aquí veamos que ya se encuentran en las calles, dando el mensaje, va, donde dice: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, o sea notorio, oír mis palabras. Va, vemos que ya están dando el mensaje de Dios nuestro Señor en las calles donde se encontraban. En Mateo 22, capítulo 22, si pueden buscarlo. Mateo capítulo 22. Cuando lo hayan encontrado pueden decir un amén. Aquí donde le digo que muchas de las veces uno sale a dar el mensaje, el evangelio, va. Muchos escuchan por poner atención, pero no se acercan a Dios. Por eso dice en la palabra de Dios que muchos oirán la palabra, pero pocos la recibirán o se acercarán a Dios. Y aquí donde les digo, dice en Hechos, en Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿va? Y es cierto, porque yo en mi caso, igualmente como muchos hermanos salen a evangelizar, muchos los escuchan por atención, ¿va? Pero no se acercan a Dios. Porque no lo conocen, va. Igual digo, yo he invitado como algunas 10 personas de corazón, va, digo, te invito a la iglesia. Inclusive hoy quedaron en venir 2 vecinos, pero no sé cuál sería el motivo que no vinieron, va. Pero como dice la palabra, digo, yo estoy regando el evangelio, ya que sean ellos y no lo quieren recibir, va. Ahora sí, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, va. Y yo siento que todo lo que viene de Dios es bueno, pero muchos no lo toman así. Si pueden buscar Hechos capítulo 3. Versículo 2, 11 y 12. Cuando lo hayan encontrado, si pueden decir un amén. Dice en la palabra de Dios: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. En el 11. Y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Aquí vemos que cuando los del pueblo vieron que se hizo el milagro, se acercaron atónitos a ver qué había pasado, y al ver al que estaba cojo caminando se asombraron, va. Pero como les digo, en vez de darle gracias a Dios, vieron a Pedro y a Juan. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? ¿Va? Aquí vemos como ellos así de momento se molestaron, porque en vez de poner los ojos a Dios, pusieron los ojos en ellos, ¿va? Pero sabemos que ellos hicieron el milagro, porque la palabra de Dios lo dice. Pero cuando no conocemos a Dios,
ponemos los ojos en la gente, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro y Pablo les dijo, se molestaron, ¿por qué me ven a mí? El que hizo el milagro fue Dios de nuestro Señor, va a través de ellos, a través de ellos. Por eso dice la palabra de Dios cuando los mandó a los discípulos que en su nombre sanarán enfermos, echarán fuera los demonios. Si podemos ver en Hechos capítulo 5, (5, 27 y 29). Aquí podemos ver en Hechos 5, 27, 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿va? Aquí vemos cuando se reunían en el concilio, va la palabra. En un concilio muchas veces se reúne para organizar lo que van a hacer en el transcurso del mes, ¿va? O las cosas que se van a exponer. Aquí vemos que aquí estaban diciendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, que primeramente debemos de poner a Dios nuestro Señor, va, que a los hombres, o buscar a Dios antes que los hombres, va. Aquí lo vemos en Hechos capítulo 5, 29. Y podemos buscar Hechos capítulo 8. (8, 30 y 32). Cuando lo hayan hallado, si pueden decir un amén. Dice la palabra de Dios, acudió Felipe, él oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que crees? ¿Verdad? Eso es cuando uno no conoce de la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Vemos que aquí le contesta. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, va. Vemos como el hombre, sin conocer de la palabra de Dios, sin saber lo que estaba leyendo, va, pero así le dijo. Sabemos que Dios nuestro Señor, por nuestros pecados dio la vida, va, nunca, ahora sí como dicen, nunca se opuso. Por eso dice en la palabra de Dios que como oveja fue llevado. Pero de esa manera sabemos que Dios nos salvó, somos salvos de esa manera, ¿va? Voy a ver un pasaje bíblico porque si no, si les digo aquí se va a pasar el tiempo rápido. Pues si podemos buscar en Hechos capítulo 30. Versículo 16. Del 3 al 5 y del 13 al 40. Este también es un corto pasaje bíblico, ¿va? Sí, hay Hechos 30. Aquí nos habla también de cuando iba pasando pueblo Pablo por un pueblo, va. Y aquí vemos cómo Pablo eligió a Silas para que lo acompañara a llevar el mensaje, va, a todas las naciones, también lo dice. Aquí dice, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos cómo Pablo eligió a Silas, ¿verdad?
Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Aquí vemos cómo pasaban por todas las ciudades entregándoles las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día más. Aquí vemos que en las iglesias cada vez en la fe iban engrandeciendo, o sea, cada vez se acercaban más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos les daban, ¿verdad? La gente a veces era curiosa, se acercaba y al conocer de la palabra de Dios, entonces ya se quedaban en la iglesia. Y más adelante podemos ver, ¿verdad? Que cuando ellos se encontraban igual evangelizando en una laguna, se puede decir, ¿verdad? Había una mujer que se llamaba Lidia. Entonces ella, al escuchar la palabra de Dios, se acercó a ellos y pues creyeron en la palabra de Dios y les pidió que la bautizaran, ¿va? Y podemos ver que Lidia fue bautizada después de ya conocía la palabra de Dios, pero nomás lo quiso reafirmar, ¿va? Entonces ya al haberlo reafirmado, ella se bautizó y los acompañó también. Y como les decía también, en el camino, en el transcurso de que uno anda dando el mensaje, vemos también que había una mujer, bueno, aquí en la palabra de Dios lo dice, ¿va? Había una mujer que los estaba acechando, que llevaba un espíritu inicuo, y andaba acechando a Silas y a Pablo, ¿va? Hasta que se detuvieron, cuando iban en un camino, se detuvieron molestos y en el nombre de Dios la reprendieron, ¿va? Y en el nombre de Dios echaron fuera el demonio. Y solamente así la mujer quedó sin el espíritu inicuo, ¿va? Quedó libre. Y también podemos ver que a causa de la palabra de Dios muchos serán arrestados, muchos serán, ahora sí, hasta la muerte. Y es lo que está pasando en el otro lado. A muchos los están matando porque están predicando el evangelio que está prohibido, cosa que se está viendo, ¿va? Por eso dice la palabra de Dios que muchos en su nombre morirán. ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿va? Aquí en el versículo 14 es donde les digo que de Hechos capítulo 13, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiara, a quien adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿va? Aquí vemos que ella también estaba escuchando de todo lo que estaban evangelizando y estaba muy atenta. Y aquí vemos, dice en el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel y al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos que también ya se encontraban cansados, ¿va? Porque era duro el trayecto que llevaban evangelizando, o sea, estaba muy largo. Entonces les dio posada para que se quedaran, ¿va? En el 16 vemos, aconteció mientras que íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus adivinos. Aquí vemos como la mujer que le digo, cuando ellos iban en camino, se les atravesó esa mujer, ¿verdad? Que tenía un espíritu inicuo. Pero vemos que esa mujer también, el espíritu inicuo lo hacía ganar dinero, ¿va? Pero era un espíritu endemoniado. Dice, y esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, altísimos, quienes os anuncian el camino
de la salvación. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando ellos iban en el camino de Dios, que muchos los conocían, que ellos evangelizaban el camino de la salvación, ¿verdad? En el versículo 18 podemos ver: y esto hacía por muchos días más desagradable a Pablo. O sea, vemos que esa mujer lo siguió por mucho tiempo, a Pablo y a Silas, ¿verdad? Por muchos días más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos nuevamente, va, como en el nombre de Dios reprendió a la muchacha para que echara afuera al demonio. Y vemos que en ese mismo instante salió y la muchacha quedó liberada. Y nos habla en el mismo capítulo 13, 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, y se volvió y dijo el Espíritu: y te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, en el 19. Pero viendo sus manos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos como aquí, ya a causa de su nombre, ¿va?, irán a la cárcel. De diferentes tipos de cosas nos van a pasar, ¿va?, a causa de predicar el Evangelio. Aquí vemos que ya se puede decir que no le convenía a esa mujer que anduvieran dando el Evangelio, ¿va?, porque ella ganaba mucho dinero. Y aquí ya los encarcelaron. Vemos en el versículo 20: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. En el 21 nos dice: y enseñan costumbres que no es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, y ordenaron azotarles, porque como ellos no conocían de la palabra de Dios, no les convenía que anduvieran allí. Allí tenían otras prácticas, mucho más fácil de ganar dinero, decían, ¿verdad? Y al oírlos a ellos, dijeron: pues ya no van a seguir haciendo lo mismo que hacían. Dice la palabra de Dios que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ¿va? Vemos que por medio de unos carceleros los mandaron a la cárcel para que no pudieran escapar, más que nada, ¿va? En el 24 vemos: el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Aquí podemos ver que hasta en las cárceles Pablo y Silas, dentro de las cárceles aún así cantaban alabanzas y alababan a Dios, y a la vez los que se encontraban ahí escuchaban, Por eso les digo que muchas de las veces, a causa del nombre de Dios, muchos serán encarcelados, muchos serán golpeados. Y en el 26 vemos: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron las compuertas. Vemos cómo Dios se está manifestando con Pablo y Silas. De esa manera mandó un gran terremoto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas,
y las cadenas de todos se soltaron. Más adelante podemos ver, ¿verdad?, cómo los carceleros se asustaron, temiendo que se hubieran escapado. Por el gran terremoto se abrieron las puertas, y de tal manera que quisieron matarse, porque dijeron, si se escaparon, pues nos van a matar, ¿va? Igual Pablo le dijo, no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Antes de que se hicieran daño los carceleros, ¿va? Y más adelante también vemos cómo los carceleros se arrepintieron de lo que hicieron y se doblaron ante los pies de Pablo y Silas. Y dijo, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Una cosa muy sencilla, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice en la palabra de Dios que ellos se bautizaron, creyeron, y llegó también el momento que los mismos jueces y reyes que se encontraban en ese momento se atemorizaron por lo que pasó, ya no los querían ver, al contrario, que querían que se fueran, y mandaron igualmente unas personas que los sacaran de ese lugar, porque estaban temerosos, pero por lo mismo que muchas de las veces no conocemos de la palabra de Dios y nos atemorizamos cuando andamos en el mundo, Dice en la palabra de Dios en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí vemos, cómo se atemorizaron y se querían matar por lo que había pasado. Pero ellos no sabían que no habían escapado. Ellos se quedaron ahí, aunque se abrieron las puertas, Pudieron haber escapado, pero no lo hicieron. Al contrario. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí, Vemos como Pablo tuvo la oportunidad de escapar y aún así no lo hizo. Al contrario, les dijo, no teman, aquí estamos todos, no se hagan ningún daño, En el versículo 29 del mismo capítulo nos dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Aquí vemos cómo se postraron de rodillas, a Pablo y a Silas. Se atemorizaron por lo que pasó y tuvieron miedo. Y entonces dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios dice, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Muy sencillo, creer en nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos nosotros y nuestra casa, Dice en la palabra de Dios en el 32, y les hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Aquí vemos que aquí nuevamente les están dando el mensaje, están evangelizando, hablándoles de la palabra de Dios a ellos, en su casa, dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Aquí vemos como ya, después de haber pasado todo esto, los carceleros creyeron en Dios nuestro Señor, entendieron el mensaje, se bautizaron, y los acompañaron. En el 34 nos dice, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios nuestro Señor. Aquí vemos que ya a todos los que les habían hablado del Evangelio los acompañaron a su casa, les puso
llevándolos a la casa, les puso la mesa, y se regocijaron todos en su casa, tras haber creído en Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ya se estaban regocijando todos en la casa de ellos. En el versículo 35 podemos ver cuando dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Aquí vemos como ni los alguaciles se atrevieron a ir ellos personalmente a quererlos sacar, ¿verdad? Al contrario, mandaron a los carceleros o a otras personas a decirles, a soltarlos para que se fueran. Y en el 36 nos dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Aquí vemos que ya les están mandando el mensaje a Pablo que se puedan ir y se pueden marchar en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo sus ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Dicen, ¿por qué nos van a echar encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, ¿va? Entonces ya Pablo decía que vinieran los mismos jueces, pero como los jueces tenían temor, ya no se quisieron acercar a ellos. En el 38 nos dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, ¿va? Así es que hasta los propios alguaciles tuvieron miedo y estaban temerosos, ¿va? Porque sabían que eran hijos de Dios. Y vinieron y le rogaron sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, encontraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos que ya después se reunieron en la casa de Lidia, ¿va? Se volvieron a reunir todos, se consolaron y se fueron. Aquí podemos ver todo lo que ahora sí, en un principio les comentaba, ¿va? Todo es un proceso y ese proceso Dios lo toma, ¿va? Y Dios es el que nos va moldeando conforme van pasando el tiempo, los años. Dios nos sacó de lo más vil del mundo, Dios nos preparó, Dios nos enseñó y después de la enseñanza Dios nos dice ir y predicar el evangelio, ¿va? Y pues yo siento de mi parte que ha sido un mensaje muy, muy bonito hacia mí, ¿va? Hacia mi persona, porque yo lo vi así. Igualmente porque todo lo que pasamos como personas es cierto, ¿va? Y en esta hora espero que hayan entendido el mensaje, ¿verdad? Y pues yo lo hice de la mujer que pude, ¿verdad? Y Dios fue el que me instruyó. Y Dios los bendiga.